Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde sea que nos veas, a la hora que nos veas. Estamos una vez más grabando aquí en este grupo del Sagrado Femenino, muy contentas de poder transmitir estas ideas estas reflexiones que nos mueven, nos conmueven el alma. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que en verdad, eh, por lo menos para mí, es medular, porque está alineado con parte de mi misión, de por qué yo estoy aquí haciendo lo que hago, que son los niños. Y para inspirarnos en esta reflexión, voy a poner una pequeña fragmento de un video de Brita G de la Universidad O&O, que ya a lo mejor Adriana nos amplía un poquito después quién es ella, ¿no? Eh, que es un gran personaje y que también tiene pues, esta misión, ¿no? De llevar la paz a niveles mucho más grandes. Entonces voy a poner este videíto, un pedazo para que entremos en tema. Are innocent. They can't handle judgment. They can't handle abandonment. They cannot bear negligence. They cannot bear prejudice. And least of all, violence. Their brains cannot handle seeing violence at home. Do you know that more than 1.7 billion children have seen violence in their homes before they became 18 years old? If as grown-ups we have difficulty handling these painful experiences, how can children handle them? If you can preserve the natural innocence and joy of children, they will grow up into powerful peace leaders for the future. Today, I want to ask every one of you to rise up to a greater dharma and do one selfless act of service to the world. I want every one of you to spread this message to the world. That children must be given as much love and hugs and appreciation until they are 7 years old. If parents can do this, these children will grow up into peaceful adults. If love is denied to them at this age, then they will grow up into damaged people. Bueno, pues ese es el fragmento que a mí me conmovió hasta lo más profundo de mi corazón, porque precisamente ese es el tema de mi vida, ¿no? Habiendo vivido precisamente esto que ella narra, ¿no? De la violencia, el abandono, habiéndolo vivido yo en carne propia. eh, eh, Cuando yo estoy creciendo y ya llegando a esta edad adulta en donde me empiezo a cuestionar un montón de cosas, en donde empiezo a tener a mis propias hijas y me cuestiona, y regreso a esa infancia y me encuentro a la edad de 6 años acostada en mi cama, muerta de miedo,
con las sábanas hasta acá arriba, tratando de huir, de desaparecer del planeta, escuchando gritos, golpes, y queriendo de verdad, sin saber qué hacer, ¿no? Sin tener a dónde ir. Y cuando crezco y empiezo este camino, la idea era, yo quiero que ningún otro niño en el mundo tenga que vivir esa sensación de desolación, de soledad, de profundo dolor, de no saber para dónde ir. Y que cuando yo soy madre y tengo a mis hijos, por estar en esta sociedad tan enferma, me vuelvo a la vez una madre violenta, desesperada, sin poder sobrellevar la maternidad, sin nadie que pudiera estar apoyándome, conteniéndome a mí en mis emociones exacerbadas por la maternidad. Teniendo a mi bebé en brazos, llorando mi bebé y yo aventándola a la cama porque no sabía qué hacer con ella. O gritándole a mi otra hija y dándole unas nalgadas porque no aguantaba el escándalo de una niña que es escandalosa y que así es, y que ojalá yo lo hubiera entendido cuando estaba antes de tener hijos. Y no podemos permitir que eso se siga repitiendo. Tenemos que terminar con eso, tenemos que cambiar todos los sistemas, porque los sistemas están podridos. El sistema social, el sistema de maternaje, el sistema de contención, el sistema escolar están podridos y lo único que están haciendo es perpetuando esa violencia, ¿no? En el momento en que esta nalgada que le di a mi hija, que se la di muy intensa, algo en mí cambió, ¿no? Hubo, gracias a Dios, ¿no? Un instante de conciencia en el que dije, ya no más, hasta aquí, ¿no? Y busqué ayuda y fui a terapia y empecé un proceso dolorosísimo de trabajar mis emociones. Pero en ese instante dije, no más, ¿no? Y de repente cuando escucho todavía hoy día a papás de niños chiquitos que dicen, más vale una nalgada a tiempo, es como, no, no, por Dios, no, ni una sola nalgada. Eso no nos lleva a nada, eso es violencia, ¿no? No lo cargues, se va a embrasilar, déjalo ahí en la cuna, que llore. No, por favor, no, necesitamos traer a nuestros niños aquí con nosotros todo el tiempo. Y no sé, yo precisamente por no tener ese acompañamiento, esa contención, por tener estas ideas estúpidas, ¿no? De tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, tienes que ser una mujer exitosa y profesionista, ¿no? Lo peor que pude haber hecho en mi vida, lo peor, mi gran arrepentimiento es haber metido a mis hijas a la guardería tan chiquitas, ¿no? A la grande a los 2 años y a la chica al año. O sea, fue lo peor que pude haber hecho. Y miren que mi trabajo era de 7 a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde yo ya estaba en la guardería recogiendo a mis hijas. Pero aún así me arrepiento terriblemente de no haber estado con ellas. Porque eso es lo que tiene que hacer un papá y una mamá. Está con sus hijos. Eso es lo más importante en este planeta, los niños, ¿no? Y hoy por hoy tenemos millones de niños en sufrimiento aquí a la vista, ¿no? En sus casas, con sus padres. Pero tenemos otro
no sé cuántos millones de otros niños que ni siquiera están registrados porque nacieron, eh, fueron robados y están escondidos y obligan a estas niñas cuando ya tienen 12, 13 años a tener bebés para utilizarlos. O sea, es una locura absoluta. ¿Y eso por qué sucede? Porque somos una sociedad enferma, con padres enfermos, llenos de violencia interior, ¿no? Entonces, pues como verán, es un tema que me llega profundamente y que quiero invitarnos a reflexionar y a cambiar estos sistemas y a darnos cuenta que esa famosa normalidad de la que venimos estaba podrida y que qué bueno, gracias Dios, que estamos pasando a otra etapa en donde podemos construir algo diferente. Y con eso le paso la palabra a Adriana. Está apagado tu teléfono, tu micrófono. Sí. Bueno, yo no trabajé justo en el inicio. Bueno, hice algunas cosas que sin duda me pusieron en desventaja ante el cónyuge trabajando, pero la inconsciencia estaba. Y el tema siempre se abordaba a partir de lo que sufría yo y no alcanzaba a verlos. Así es. De lo que estaba pasando yo y de las injusticias que yo tenía y que no entendía de ninguna forma, no entendía todo el daño que había dentro de mí, pero aparte no entendía el daño que podía yo, que yo estaba haciendo a mis hijos por no verlos, por ser yo la protagonista. Entonces lo entiendo perfecto lo que dices y mucho menos entendería en ese momento todo lo que, como tú bien lo dijiste al último, todo lo que sí está sucediendo y que veladamente, de una manera muy fina, Prita G hace favor de denunciar, ¿no? De ninguna manera, son situaciones que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo y aparte es por aprendizaje. Por aprendizaje, a lo mejor fuimos mejorándolo o a lo mejor lo empeoramos, pero no ha llegado a tener ni siquiera un porcentaje aceptable de la mayoría de los padres, de los que somos padres, ¿no? O sea, de los que hemos sido padres y inclusive de nuestros hijos hacia sus hijos. Y bueno, los veo con mayor conciencia, pero falta mucho por despertar, muchísimo, muchísimo por despertar, porque llegar a un comportamiento como el que indica Prita G es totalmente celestial, pero no es imposible. Es de un grado de conciencia totalmente en amor incondicional, absoluto, de una presencia perfecta en tu aquí y tu ahora, y ver que el ser humano enfrente de ti, chiquitito, que nace de ti, que depende de ti, y depende de tu mejor mirada hacia él, ¿no? Y de proyectarlo hacia donde requiere florecer, hacia lo que vino a hacer, a florecer sus dones, a florecer sus oportunidades, él participando activamente en esas actividades que vaya a hacer y demás. Ayudarlos a crecer en estos dones, ¿no? Porque todo el mundo viene a realizar esto, ¿no? Pero tomando el tema principal que son los niños, o sea, si nuestros niños con amor o nosotros con amor estamos lastimados, ¿por qué no nos hemos preguntado, y que alguna vez lo dijimos, ¿no? ¿Por qué no nos hemos preguntado
¿por qué tanta alerta, tanto robo de niños? Y nos quedamos con que se lo robaron. Ay, sí, se lo robaron a la señora que estaba en el mercado vendiendo sus cosas y en una de esas se lo jalaron. O sabemos que en lugares como Tlaxcala venden a los niños o los entregan ya casi firmado, o sea, o estas guarderías, ¿no? Mundialmente se conoce de una, sobre todo aquí que no me acuerdo el nombre, es atroz los resultados de esta investigación y de esta situación, y una señora se encargaba en suministrar estos niños que no tenían registro, porque para eso han servido muchísimas, no digo todas, pero muchísimas guarderías. Una institución del gobierno que se encarga de las niñas, pasas por enfrente de ella, está cerquita aquí en el sur, y los techos de la institución están caídos. O sea, ¿por qué no hay quien responda? O sea, yo no sé qué suceda ahí dentro, no tengo ni idea, pero sin duda si es un techo de una institución gubernamental, pues, o sea, y de la fachada y todo esto, o sea, no está bien, no me quiero ni imaginar qué sucede dentro, ¿no? Claro. Que es un tema dificilísimo de abordar, porque es inimaginable. Ayer estaba escuchando una entrevista a una persona que decía que solo hemos visto el 1% de los que hemos visto algo. ¿Tú te imaginas lo que Sí, no? pero precisamente es lo que dices, ¿no? Si en los hogares con amor, ¿no? Nos va como nos va, ¿no? Pues estos otros niños, ¿dónde están? Pero la invitación es a que participemos en la co-creación y manifestación de nuevos sistemas sociales en donde apoyemos a todas las mamás, a todas las familias, en donde porque es que en cuanto una pareja se casa y se van de la casa y se van a tener a sus hijos, ya nadie los contiene. Es como, ya eras adulto, ya tú hazte bolas, Con ¿no? tus hijos y ya haces lo Y que si acaso, bueno, la abuelita hará los abuelitos harán el servicio de cuidar a los niños, ¿no? Pero a los abuelitos no les corresponde cuidar a los niños, porque Sí. los abuelitos ya pasaron esa etapa, ellos están para divertirse con los niños, ¿no? Exacto, Los que deben estar educando a sus hijos son los papás, pero claro, necesitamos una estructura socioeconómica exacto. que sostenga a estos padres para que puedan quedarse con sus hijos a cuidarlos. Sí, regresar al hogar, que de alguna forma esto ha provocado esto, que esto que estamos viviendo ha regresado a que estemos obligatoriamente con ellos. Porque es, claro, ¿no? Porque Cuando pudo haber sido sin problema alguno, pues digo, claro que el hubiera no existe, ¿no? claro, Pero hay que darnos cuenta de esto, porque hay hoy por hoy muchas mamás que están no hartas, sino cansadas de tener que seguir trabajando en línea y tener que cuidar a sus hijos, ¿no? Pero en esta idea en algún momento, escuchaba yo algún papá que dijo, yo ya voy a dejar de pagar la guardería, ¿no? Porque pues de todas maneras yo tengo que estar con mi hijo en la computadora, ¿no? Pero cuando ese papá dijo, tengo que estar con mi hijo de todas maneras, es como, qué horror, tengo que estar con mi hijo y dices, a ver, Dios, ¿en qué momento, ¿no? Un papá no dice, tengo que estar con mi hijo. No, entonces, ¿para qué tuviste hijos? ¿No? Y entonces se hace una cadenita en donde estos hijos lastimados
que no tienen papás amorosos, que no están ahí, salen en cuanto pueden, salen a la calle a buscar amor allá afuera. Y una niña de 12, 13 años, como yo lo fui en su momento, que empieza a conocer chavos que te quieren dar un abrazo y dice, sí, por favor, quiero el abrazo, por supuesto que sí, dámelo, ¿no? Pero estás en plena adolescencia, efervescencia y pues va más allá, ¿no? Entonces, una niña no quiere el contacto sexual, solo quiere el abrazo, pero se da el contacto sexual y el embarazo, ¿no? El embarazo, luego viene el parto, luego es un niño abandonado. Y ese niño abandonado, niña abandonada, va y repite la misma historia, ¿no? Y entonces, claro, pues hay niños ahí que, claro, es bien Un fácil tantito, la llevan los padres a abortar. a abortar. Con firma absoluta de que pueden hacer con ese feto lo que sea. Pues ahí les dicen en letras chiquitas. Sí, y bueno, ahí viene toda otra historia, o también la parte en donde sí, ok, tenlo, pero en cuanto lo tengas, lo entregas. Exacto. Y ahí es donde ya perdemos a esos niños porque ya entran a ese sistema oscuro, Sí, ¿no? claro. En el que casi... Y que con una creencia de que los destruyen al Ujú. sacarlos y no es así. Así es, así es. O sea, y bueno, y este es ya otro tema, Otra línea, esa pero es que otra línea. son niños, de todas formas, ¿no? Posibles niños. Karina, Ahorita que las escuchaba, ¿sabes? Sentía hasta como la cabeza así, de verdad que me explota, porque es un tema muy, muy complejo. A mí también hay cosas que me tocan mucho, o sea, por experiencia, pues yo te puedo decir que son esas, viví una infancia como de con amor, ¿no? Yo voy a decir una mamá que íbamos a la escuela, iba por nosotros, llegamos a casa, nos daba de comer, se sentaba a hacer la tarea y todo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, pues me voy dando cuenta hasta el día de hoy, descubriendo cómo hubo muchas cosas que me hirieron, me afectaron, que no me daba cuenta, o que hoy poco a poco voy vislumbrando y que entiendo por qué hay cosas que hago de la manera que las hago, o por qué reacciono de alguna manera. Entonces es sorprendente como ver pues dentro de lo que cabe, ¿no? Yo podría decir, claro, no perfecto, ¿no? Tenía una vida con sus bemoles como muchas, pero estoy marcada en muchas cosas, ¿no? Entonces me deja ver que, claro, traigo un niño, una niña, pues sí, herida de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, hoy entiendo cómo, pues claro, entonces soy una mamá que también ha cometido muchos errores y sin querer, quizás sin estar consciente, pues hoy tengo que reconocer y aceptar que también soy de esas mamás que ha herido a su hija, ¿no? Como tú bien lo decías, cuando yo también tuve a mi hija, también mi sueño dorado era decir, por lo menos los 2 primeros años mínimo, poderla tener conmigo para que creciera, jugara. Pero es cierto, también fui víctima y partícipe de estos sistemas, ¿no? En donde al hacerme cargo yo sola de mi hija, pues era, o la cuido, o trabajo, quién le da, quién le doy, esto. Entonces muy pequeñita también la metí a la guardería. Y también es una de las cosas que me arrepiento profundamente. Yo creo que si pudiera regresar el tiempo, también sería una de las cosas que haría diferente y por las que empezaría a cambiar. Porque claro, abracé, besuqué a mi hija y mucho, sin embargo, hoy siento que me hizo falta. Y seguramente si a mí me hizo falta hacerlo, a ella más. Y entonces me pesa mucho la idea de pensar que también ha crecido y será una niña lastimada, sí. sin querer, ¿no? Entonces, dentro de todos estos temas es cómo hacemos para cambiar. Híjole, no sé, ahorita se me viene a la cabeza, es donde yo como adulto debo un día parar, ver y decir, hay algo dentro de mí que no está fluyendo como deben, reconocer que tengo dentro
un niño o una niña lastimada. Entonces, reconocerlo primero para yo poder trabajar en eso, irlo arreglando, sanando, para entonces poderme voltear al otro y de verdad amarlo, empezando por mis hijos o cualquier niño que tenga alrededor, de verdad de ser un acto y una expresión de amor como se debe. Y dentro de eso, poder ir creando un sistema diferente, como bien lo decías, social, donde sí entendamos, y creo que alguna vez justo lo estábamos platicando, si estuviéramos conscientes de lo que implica ser papá, mamá, de lo que implica tener un hijo, o quizás no los tendríamos, o si nuestras reacciones, nuestras actitudes serían como muy, muy diferentes, ¿no? Por un lado. Por el otro es, exacto, yo entender que si quiero ser mamá y de verdad me interesa eh, criar niños, a vivir la experiencia, pues bueno, poner prioridades sobre la mesa y decir, como bien lo decía Adriana ahorita, ¿no? O esos pequeñitos, pues no tienen otra cosa más que a sus papás, a mamá y a papá, y poner y saber decir, tengo que dejar de un lado eh, en algún momento ese, ese deseo de cumplir con esos sistemas de éxito, de dinero, de logros, y entender que parte de mi éxito, de mi logro ahora, en este momento, es este pequeñito, ¿no? Si quiero crear a alguien verdaderamente o de bien hacia el futuro, ¿no? Una personita de bien para sí misma y para lo que puedan dar para los demás. Justo en estos días que estamos con las meditaciones de Matías de Estefano, tocaba el tema, ¿no? Cómo esas personas que nosotros consideramos criminales, maleantes, violadores, asesinos, todo, sí me impacta mucho el escuchar y decir, bueno, son personitas porque fueron niños distorsionados o es gente distorsionada porque Totalmente. lo hicimos tan mal, que eso fue lo que creamos, ¿no? Y hoy nos asustamos de esas personas y sin embargo todos nosotros hemos sido responsables de esas personas, ¿no? Entonces, si yo entiendo que yo soy una persona dañada y la acepto como tal, aunque se oiga muy feo y nos hiera en lo más profundo, por ende voy a poder impactar entonces a empezar, no solo a la niña que tengo en mi casa, sino, como bien decías, esos niños que ni siquiera tienen un nombre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tratar de pensar en crear una mejor sociedad cuando tenemos niños que ni siquiera tienen un nombre? Que ni siquiera sabemos que existen, que ni siquiera saben que existe la luz del sol, ¿no? Entonces, reflexionando un poco, para mí hoy quizás sería empezar de verdad conmigo misma para poder ir proyectándolo hacia afuera, empezando en casa y de ahí hacia, pues, rompiendo fronteras, ¿no? Claro. Porque sí, al igual que ti, hay muchas cosas que hoy en día me pesan demasiado, o sea, me hacen sentir demasiada culpa. Sí, sí, es que es muy fuerte, es un tema fuerte que ha estado velado y tapado por esta construcción social que este grupo de oscuros, ¿no? De gente que decidió irse hacia el lado oscuro, como la película de Star Wars, ¿no? Que está, todos en realidad tenemos esa luz y oscuridad, todos están, todos nosotros, pero hubo ciertos seres que decidieron la oscuridad. O sea, esa fue su decisión consciente, me voy a la oscuridad, y empezaron a generar este sistema en el que vivimos hoy, que esta famosa, maravillosa pandemia nos ha puesto ahí enfrente para que la veamos cara a cara y nos enfrentemos ahora sí a ello, ¿no? Y empecemos a transformar la realidad. Y estamos en eso. La verdad es que está como muy emocionante. El fin de semana todas estas marchas que hubo en 14 países diferentes, ¿no? Para
que despertemos y nos demos cuenta que hemos vivido en una realidad, en un constructo de realidad que no funciona, que es, como lo repito, está podrido y tenemos que cambiarlo. Entonces no podemos regresar a lo mismo de ninguna manera. ¿No? Sí, yo creo que, por ejemplo, justo con lo que dices, si nos damos el tiempo de observar qué nos ha traído, ¿no? El poder estar en casa, sí, observar a nuestros pequeños un poco más, de pronto sí llega como, aunque sea esa lucidez o, ¿no? Ese poder ver por unos segundos y de verdad cuestionarnos, cosa que a mí me ha pasado, es, en realidad trabajamos pensando en por lo que necesita mi hijo, por lo que le quiero dar, ¿no? Porque tengan cosas, hasta que en un momento de verdad puedes pensar, y esto ayuda mucho a decir, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿No? Si le estoy dando más acá, está sumando, pero suma de verdad para su crecimiento, valor personal, y qué le estoy quitando, Así es. ¿no? Y entonces cuando empiezas a poder vislumbrar, dices, oh, no, creo que me estoy, el camino se me fracturó aquí, me salió, ¿no? Una Y, creo que agarré el camino equivocado porque creo que sí está saliendo muy caro esa idea de le quiero dar una mejor vida, lo quiero hacer por él. De pronto nos estamos topando, o por lo menos lo que yo he visto de decir, creo que la idea que yo tenía, ¿no? O sea, buscando un resultado a través de esto, creo que me está llevando justo por el lado contrario. Así es. Sí, es lo que no nos damos cuenta los padres, ¿no? Que un hijo valora 1000 veces más un abrazo y un tiempo con él, ¿no? Tiempo de cercanía aquí junto, que el dinero que le traigas, ¿no? O sea, si tú le das a escoger a un niño, siempre te va a escoger a ti, ¿no? A estar contigo. Sí. Todo lo demás es un constructo social. O sea, el hecho de que un niño pida un juguete y se ponga de berrinche a pedir el juguete, no es la esencia del niño. Es una sociedad consumista que ha creado a estos monstruos, ¿no? O sea, yo digo a este monstruo, ¿no? De meterlo y de que tienes que tener los tenis de moda y no sé qué, la casa, qué sé yo, ¿no? Lo que sea que queramos que tengan nuestros hijos, cuando en realidad lo que necesitan es a nosotros, ¿no? Yo lo he visto Ese ahorita. vacío personal, ¿no? Ese Sí, vacío personal que tenemos como adultos que queremos llenar a través de nuestros hijos, Es así. ¿no? Esa exacto. Yo lo he visto. competencia que es adulto a adulto más bien, demostrar quién es el mejor. Exacto. Y yo lo he visto ahorita con mis nietos que están chiquititos, cumpliendo 1 año casi, y por más que les pongas juguetes, lo que piden, estiran los brazos siempre a sus padres. O sea, no hay de otra. O sea, es lo más simple y lo más puro. O sea, siempre es a sus padres. Y luego con su servidora. Con la Con abuelita. sus abuelas, porque hay otras que están muy lindas también, que son muy lindas, ¿no? Pero de verdad son genuinos, o sea, sus cariños, sus entregas, su disposición es totalmente genuina y es a sus padres, es a los padres, ¿no? O sea, es que eso es lo que hay que ver. Así. Si estiran los brazos, es a los padres, porque Claro, es la alimentación real la que requieren. así es. Carol. Pues bueno, yo me diría, estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cosas o con todo lo que han dicho. Sí hay que trabajar en nosotros adultos,
en ese niño herido, en esos vacíos, en esas carencias que tenemos. Pero yo me pregunto, y yo voy a, ¿qué es lo que hoy se les puede transmitir a los niños para que el día de mañana no sean ellos los que estén replicando esto, ¿no? ¿Cómo es de que cuando vas creciendo, ya automáticamente por las familias, la sociedad y todo, ya está implícito en que vas a crear una familia, ¿no? Pero nadie se ha detenido a preguntar, a hacer una introspección y decir si en realidad quieren esa responsabilidad. ¿No? Hace ratito que estabas comentando lo del papá de tengo que, o sea, ya desde la frase lo está poniendo como una obligación, una carga sobre la espalda cuando fue su elección. Sí. Entonces, si fue tu elección, fue tu elección, consciente o inconsciente, pero fue su elección. Entonces, si es tu elección, perdón, si lo sientes como una carga, pues de esa manera tomaste la decisión, ¿no? Y yo muchas veces lo he preguntado, yo no soy madre por elección, yo así lo decidí en algún momento de mi vida, y platicándolo con otras mujeres, yo lo he preguntado, ¿de verdad es lo que quieres? ¿Es un deseo que traes dentro de tu corazón? ¿O por qué es que estás yendo o estás tomando una elección como esta, ¿no? Y para mí ha sido muy sorprendente porque he recibido una cantidad de respuestas desde, pues es lo que sigue en la vida, porque pues hay que tener hijos, hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Que es así de, o sea, por Dios, ¿no? En mi cabeza no cabe eso. Y yo me gustaría encontrar la respuesta y saber cómo hoy se les puede inculcar a estos niños, uno, que vayan trabajando esos vacíos que hoy ya pueden tener, esas carencias, pero que el día de mañana puedan tomar una elección consciente. Que sea si voy a tener un hijo, es porque de verdad es lo que quiero dedicarle ese tiempo, quiero darle ese amor, quiero abrazarlo, quiero besarlo, quiero acompañarlo. Y si no se está en esa posición, híjole, yo soy de la idea de mejor, entonces no tomes una decisión de ese tipo. Claro, claro. Sí, y fíjate que tocas un tema también muy sensible, ¿no? Muy, muy fuerte, porque eso nos lleva a en específico mujeres, aunque claro que los hombres también, pero como las mujeres somos las que llevamos al niño en el vientre, ¿no? Es como más, no, más claro, más evidente en las mujeres. Cómo cada vez ha ido en aumento estas parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Ya de entrada, eso te dice algo. Desde la mirada de las 5 leyes biológicas de Hammer, el hecho de que tú no puedas tener un hijo es porque traes un conflicto, es porque no quieres el hijo, ¿no? Y porque te están obligando. Es un sí quiero, pero no quiero, ¿no? Y entonces, pues, de entrada, ya eso te está dando un gran mensaje. Luego, desde el punto de vista de el árbol genealógico, tenemos árboles que están podridos y que ya no pueden dar fruto, porque hay demasiada violencia y demasiada agresión, que no necesariamente tiene que ser violencia y agresión muy, ¿cómo se dice?, evidente, ¿no? Puede haber violencia y agresión pasivas, ¿no? De una mamá toda linda, toda preciosa, ¿no? Ay, hijita, qué feita te ves hoy, ¿eh? Esa falda no te queda bien, ¿no? O sea, de esta agresión pasiva
que existe y que entonces tenemos muchos árboles que están totalmente podridos por codependencias, por adicciones de 1000 tipos, ¿no? En donde ya ese árbol ya no da fruto, ya no puede dar fruto. Y entonces también el hecho de que una pareja no pueda tener hijos, ya te está diciendo algo, ¿no? O sea, voltea y ve, fíjate en tu árbol cómo viene, ¿no? Y fíjate si tú quieres tener hijos. Sea auténtica, ¿no? O sea, pregúntate. Y él también se tiene que preguntar si en realidad quiere tener hijos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado parejas que no pueden tener hijos, se separan y cada uno por otro lado sí tienen hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esta combinación de árboles no era para dar hijos. Pero en esta idea de tienes que es lo que sigue, ¿no? Voy y me hago unos tratamientos terríficos de inseminación artificial en donde de entrada se fertiliza 15 huevos, ¿no? 15 óvulos. Y entonces ahí tienes ya 15 bebecitos. Ahí tienes 15 bebés que a final de cuentas abortaste, ¿no? Porque a la hora los meten todos a la mamá, ¿no? Y se van muriendo porque pues no, imagínate, ¿no? No hay para tanto. No hay forma, ¿no? Y de repente uno pega, o dos, tres, ¿no? Y ahí tienes de repente a una mamá que no había tenido hijos porque no quería tener hijos y de repente con trillizos, ¿no? O sea, estamos mal, ¿no? Mal, de verdad, muy retorcidos mentalmente de estar haciendo estas cosas con una industria de la no salud, porque la industria que tenemos es la industria de la no salud, que te vende estos tratamientos, ¿no? Ofreciéndose resultados maravillosos, que te cobran un dineral y es el desgaste de la mujer es terrible. Para cuando tiene al niño, esa mamá, ese papá ya están desgastados en todo sentido, monetariamente, físicamente, emocionalmente. Y no les ha tocado historias muchas en donde en cuanto nace el bebé, la pareja se deshace. Sí, claro. Entonces, tanto invertir para que a final de cuentas se deshace el matrimonio. Sí, claro. Y fíjate que otro tema que también se me hace súper interesante para resaltar es que ahora entiendo la decisión de no tenerlo, pero ahora los jóvenes no le están viendo sentido a tener hijos, muchos de los jóvenes. Muchos, pero mucho es mucha mayoría, o sea, muchos jóvenes cercanos de 20 y tantos años, o sea, no quieren tener hijos porque el mundo que hay, porque no tienen ilusiones, no tienen esta chispa de que es natural, ¿no? Y es válido cualquiera de las formas, pero ya inclusive viviendo en pareja, que también antes era raro ver esto, pero sí se daba y eran parejas o no podían o lo platicaban y bueno, se resolvía. Pero a mí yo me he topado con muchos jovencitos que dicen que no quieren tener hijos claramente. Pero fíjate que eso es un tema, sí es muy interesante, ¿eh? Porque hay varios elementos. Uno de ellos es que álmicamente estos chavos vienen a otra cosa, no a cuidar niños. Exacto. Su misión es otra cosa. El chiste es que la reconozcan, que alcancen a ver que es por eso, ¿no? Esa es una. Otra, de dónde vienen, ¿no?
en qué casa vivieron, cómo se criaron, cómo vivieron, pues no quieren hijos. Claro. O sea, ¿no? Para convertirse en esos mismos padres locos, violentos, agresivos o abandonadores o rechazadores, pues no, mejor así, ¿no? Le hago un bien a la humanidad, no trayendo chamacos, ¿no? Eso es por otro lado. Y luego, además, están dentro todavía de una estructura que no los deja, no los permite, porque están con trabajos que les pagan 3 pesos, no les da, ni quieren, pero no les da ni para tener una casa, ¿no? La mayoría de los chavos de hoy viven en un cuarto. Claro, claro. Y sus creencias también de alianza son mínimas. Son mínimas. Claro, porque están viendo la realidad de sus padres, ¿no? O sea, parejas divorciadas, peleadas, separadas, y los que acaso siguen juntos, mejor que se separaran. ¿No? Porque, o sea, no está padre el panorama para los chavos, no está nada padre como para que se les antoje. No. Nosotros lo hicimos porque era lo que tocaba, porque no nos cuestionamos, porque no volteamos a ver atrás, ¿no? Digo, la verdad es que de pronto oigo historias como Carol, ¿no? Que me dicen, no, yo decidí no y estoy aquí viviendo sola, soltera, padrísimo. Y yo digo, "Ay, ¿por qué no decidí eso?" ¿No? O sea, porque lo haces porque es lo que sigue, ¿no? Pero no realmente porque haya unas ganas así de verdad, de corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, todo eso lo tenemos que transformar. La idea pues, de estos videos es llevar a la reflexión y llevar a ese punto de manifestación y de creación de nuevos espacios, ¿no? De imaginar, de darnos la posibilidad de, a través de ejercer la energía del divino femenino, eh, darle rienda suelta a nuestra imaginación eh, para eso, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, y eso me gustaría preguntarles, ¿no? A las 3, ¿cómo les gustaría que fuera el futuro? Y no lejano, ¿eh? O sea, yo ya lo quiero como ya mañana, ¿no? En mi caso, y creo que ya lo he comentado, no sé si aquí o en otros espacios, que ahorita, bueno, ya traigo así como mucho el antojo, ¿no? De un espacio eh, que yo me lo imagino como con pequeñas casas en donde esté mi casa para mí individual, ¿no? Donde yo tenga mi recámara, mi baño, mi pequeña salita, una mini cocina y un lugarcito tipo escritorio, ¿no? Que sea mío y que cada uno de nosotros tengamos ese espacio privado, pero que tengamos un terreno muy grande, ¿no? Donde a lo mejor hay un huerto de un lado, animalitos, no sé, y en medio esté como la casa club, digamos, ¿no? Esa casa donde hay una cocina grande, una sala, una especie de cine, ¿no? A lo mejor hasta una alberca, qué sé yo, ¿no? O sea, gimnasio, no sé. Eh,
pero de una manera que un poco a lo mejor estoy pensando que es la idea de muchos edificios aquí, pero son edificios confinados en una ciudad que está atascada de gente, ¿no? Y, y que está contaminado y todo, ¿no? O sea, yo estoy pensando en un espacio grande, con la naturaleza alrededor, en donde además de verdad se forme una comunidad, ¿no? No es que ese vecino me tocó y es bien molesto, ¿no? No, una comunidad que formemos entre gente afín y que en las noches podamos salirnos a cantar alrededor de la fogata, a hacer nuestros rituales espirituales, ¿no? De conexión, ¿no? A ver, cuéntenme. ¿Qué se les antoja? Bueno, a mí sí se me antoja realmente acercarme a la naturaleza. Y yo creo que este proceso viene con el gran despertar, ¿no? Y el gran despertar es salto cuántico tras salto cuántico tras salto cuántico, que en cuanto menos lo veamos, vamos a estar ahí. A mí me interesa muchísimo, regresando al tema de los niños, o sea, y tenerlos integrados en una comunidad armoniosa. 100% donde hagan lo mismo que los adultos, pero desde la enseñanza del adulto, ¿no? Integrándolos y haciéndolos poderosos, o sea, hacerlos sentir el Stargate que somos, ¿no? Enseñarlos a conectar con sus posibilidades y con su creatividad y saber ser dueños de todo lo que puedan desear, o sea, dueños ya. Esa es la parte, ¿no? Evidentemente las ciudades están hechas como para desconectar los pavimentos, la falta de verde, las estructuras hacia lo alto, desconectan. Y hemos creído que eso es cómodo y vivir así en pequeños espacios, sí con un perro y con plantitas, pero creemos que eso es lo correcto, creemos que eso está bien. Sí, es el mundo correcto para lo que está terminando. Pero Exacto. para lo que viene es un mundo de reconexión con el cielo, de reconexión con la tierra, de reconexión con tu corazón y recordar. Entonces eso mismo solito nos va a ir dando el instructivo que requerimos para poder convivir. Uh-huh. Participar en el todo. Y el presente, yo me quedaría con esto, que el presente es vivir aquí y el ahora con lo que tengo frente, con los que tengo enfrente, respetarlos ampliamente, pero también compartiendo con lo que tengo con ustedes o con el espacio. Eso es vivir en tu presente, porque tu presente no está solo, aparentemente no está solo, ¿no? Pero conviviendo y compartiendo podemos ver esos grandes espejos y ser el mejor espejo y el espejo más compasivo con los que se están reflejando, que están en el mismo ejercicio, creyendo que estamos separados, pero cada vez más unidos. Y entonces eso automáticamente nos va a hacer una unidad, ¿no? Ese es el final feliz que yo le veo. Y en un sentido, pues trabajé con Meditation para que se creara una conciencia colectiva y trabajáramos todos, uno con cada quien con sus capacidades y para que formáramos este colectivo y unificados estemos en la unidad, en nuestro ser verdadero, conectados desde la fuente, con el hilo que nos lleva a unirnos, ¿no? Y estas extensiones que son los niños, que luego son los adultos, pues que sean nuestros grandes maestros, que veamos cuando aprendamos, cuando ellos extienden sus manos y los podamos tomar. Siempre, al que vemos afuera, en las calles, al que está junto a nosotros, a cualquier niño, verlos a los ojos y ver qué sienten, qué les está pasando.
porque hay muchísimos, por lo menos en México, hay muchísimos niños fuera de nuestras casas que no sabemos si están o cómo están, Así es. Así pero es. están ahí cargados, están ahí Empezar a ser más ocupados, compasivos. vendidos y requerimos recuperarlos, son nuestros niños. Así es. Recuperarlos, traerlos a estas aldeas maravillosas, germinar cosas maravillosas. Así es. Las semillas cocidas son muy, muy potentes, están llenas de proteínas y todo, pero si una semilla le echas tantita agua, germina y el poder alimenticio de esa semilla se multiplica 100 veces. Entonces, necesitamos germinarnos, somos grandes semillas estelares, necesitamos germinarnos, permitir esto en estas comunidades que no están lejanas. Así es. Namaste. Bueno, pues yo retomando un poco lo que decían, ahorita con lo que hablaban y quizás también tiene que ver con esos sueños, ¿no? Eso que me gustaría ser, como me gustaría que fuera mi mundo en los siguientes, en los próximos meses, años cercanos. Y se me vino a la cabeza, retomando un poco tu idea, Ivonne, de una comunidad donde, exacto, donde además yo la escojo, ¿no? Y donde somos personas afines y retomando un poco el tema de esos sistemas que no funcionan. Esa comunidad donde no hay sistemas, nosotros construimos. Y, por ejemplo, cómo apoyar a esos niños y nosotras mismas generando contención, sabiendo que no estamos solas, que las que somos mamás pues podemos intercambiar. O sea, qué increíble una comunidad donde estamos, cada quien tiene su casa, que no necesita ser grande, ya lo entendimos y lo estamos viviendo. No requerimos mucho, justo en la naturaleza. Yo creo que sí, hoy es uno de los puntos donde necesitamos enfocarnos, reconectar con eso. Pero yo decía, donde se junten, por ejemplo, las mamás con todos los niños y sean su propia escuela, su propia contención, ¿no? Al final siempre sabes algo, cada quien sabe algo diferente, se le facilita algo, que eso se le puede enseñar al niño. Niños conviviendo con niños en un ambiente como, sí, más natural, más sano, más libre de, y creciendo justo con esas enseñanzas, como también lo decía Adriana, ¿no? Directas de Padre Universo, Madre Tierra. Y entonces, ahorita lo pensé, decía, justo retomo todo eso, ¿para qué hacemos hoy lo que estamos haciendo? Entonces, no requiero tantas horas de trabajo, no requiero tanto dinero en mi cuenta porque estoy haciendo, bueno, uso o apoyándome de una comunidad donde muchos hablamos el mismo idioma y estamos conteniendo a nuestros niños. Y de esa manera yo me quitaría de encima estrés, estar corriendo, estar ajetreada, ¿no? Estar pensando en qué es lo que requieren esos niños y creo que les estaríamos dando de una manera más sencilla, más barata y mucho más enfocada y llena de amor lo que requieren. ¿Y qué obtendríamos entonces? Pues niños, si no 0% heridos o lastimados, sí sería quizás un camino de niños más enteros, ¿no? Menos distorsionados, menos lastimados. Así es. Así es, y reconocer que estos niños en realidad no necesitan un maestro, necesitan un guía que les pueda ver el potencial, ¿no? En las escuelas esenias, que ahora lo sabemos, ¿no? Porque la cultura esenia desapareció después de que Jesucristo ya se fue de la tierra, pero los esenios lo que hacían era dejar que los niños estuvieran ahí, o sea, que hicieran sus cosas y había alguien que solo los observaba. Su tarea era observar. Y entonces había niños que se iban a coger piedritas, ¿no? Y había niños que se iban a jugar con el pastito. Y había niños que se ponían a tocar la madera, ¿no? O sea, cada uno, y entonces, pues el niño de las piedritas se volvía un geólogo, ¿no? El de la madera se volvía carpintero, porque ya lo traen. Yo no tengo que enseñarle nada, ya lo traen integrado, nada más es ver qué traen.
y empujarlo hacia allá, ¿no? Más o menos darle una guía, ¿no? Y esto de que dices de estas mamás que se juntan está increíble porque hay mamás que son muy buenas en amorosas, en cargar a los bebés, en traerlos, y hay unas que no, pero que esas otras que no son muy buenas Dan otras cosas. con niños más grandecitos, ¿no? O los ponen a jugar, padrísimo. O sea, cada una tenemos algo especial y entonces se lo das a todos los niños, ¿no? No nada más a los tuyos, o sea, son los hijos de todas. Exactamente. Y dentro de esa misma comunidad, pues también los conocimientos, sabiduría, habilidades que tiene el resto de la comunidad. Y también si los niños se puede participar. Y si un niño está interesado en lo que un abuelo hace, en lo que el vecino hace, hay poder tener esa convivencia y ese acercamiento y donde se pueda hacer partícipe al niño y ven si es el carpintero, pues que toque y que vea cómo se trabajan con las herramientas y que vaya creando en su cabeza qué es, hasta dónde podría llegar a ser, qué tanto podría hacer con esos elementos que tiene ahí. Así es. Dejar que la creatividad sea la que conduzca a los niños. Uh-huh. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que esto no es tan utópico, ¿no? Quienes nos estén escuchando sepan que ya el cambio está próximo, ya se están dando pasos agigantados para el cambio del sistema económico, se están dando pasos agigantados para el cambio de las energías libres, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, que ya no voy a pagar luz, ¿no? Porque voy a poner estos solares, ya no voy a pagar agua porque junto agua de lluvia, ya no, ya no se va a pagar prediales y impuestos que son sobreimpuestos y que no vienen al caso, ¿no? Ya no pagaríamos colegiaturas, ¿no? O seguro médico, o seguro de no sé qué, seguro de no sé cuánto, o todos esos muchos servicios. Si te vas a una comunidad de este estilo, pues con que tengamos para toda la comunidad un par de camionetas, ya la hicimos, ¿no? O sea, no necesitamos más, plantamos nuestra propia comida, ¿no? O sea, realmente la idea es que ya la parte carnívora ya se extinga, ¿no? Ya no viene al caso, ¿no? Será pura fruta, verdura granos, ¿no? Entonces, en qué, ya no necesitas irte a trabajar para ganar dinero, ¿no? Ya no. Entonces, esto que estamos planteando no está tan loco, no está tan utópico, está muy cercano. Entonces, mi invitación personalmente sería, ayúdanos a darle fuerza, a sostener esta visión, ¿no? De este mundo mucho más amoroso, más cercano, más en comunidad, más contenido, ¿no? Y feliz. Así es, al final el deseo, ¿no? Es el que lleva esa ganas, es lo que nos conduce a hacerlo, porque no sabemos, una de estos días salimos y encontramos un terreno y podemos empezar a crear eso, a crear esa comunidad, ¿no? Y nos damos cuenta que ni siquiera necesitamos tanto para darle forma. Exacto. Que hay Que mucha nosotros gente mismos también haciendo. podemos ser, ¿no? Así es. Que la utopía sea nuestra realidad, dejarlo de ver como algo inalcanzable, algo del más allá que no es para nosotros y que no nos corresponde,
sino empezar a verlo como parte de nosotros, parte de nuestro entorno y para irlo materializando. Exacto, exacto. Y una cosa más, yo creo que ya hay mucha gente trabajando en estos conceptos, hay muchísima gente, la gente se está yendo de las ciudades ahora y está habitando como Valle de Bravo, como lugares de Morelos, así muchos lugares que pueden realizar su vida un poquito más con el contacto de la naturaleza, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ya vive al 100% de lo que crea, y si no al 100, pues muy cercano. Si la gente está tirando al monte, digámoslo así. Sí. Está Y tirando, por está eso existen, muchísimo, muchísimo y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en Valle de Bravo, así para cerrar, para concluir, mi hermano tiene a su hija en una escuela que tiene todo este planteamiento, ¿no? Entonces les pidieron, la mayoría tiene terreno y tiene donde hacerlo, le pidieron que empezaran a germinar sus semillas, que hicieran su huerto y que pusieran gallinero. Pedro y Ania ya hicieron su jardín, su gallinero, y lo tienen que estar cuidando diario, tienen sus actividades diarias, si no meten rápido a las gallinas en los cacomixles, vienen a comérselo, pero no tienen por qué matar al cacomixle porque saben que el cacomixle vive ahí, o sea, sino cuidar bien a sus gallinas, o sea, que todo el mundo puede vivir en una comunidad, ¿no? Ese es un gran ejemplo, ¿no? Y creo que ya en las escuelas, y sobre todo en este tipo de escuelas que están en estos lugares, están siendo muy congruentes. Y también en México creo que ya hay mucha población que también tiene ya una cultura, por lo menos yo creo que ya el 70% maneja ya la parte orgánica de los residuos, o sea, y la inorgánica, o sea, todo esto. Falta mucho, pero yo creo que ya estamos en el gran despertar. Sí. O sea, ese es, yo creo que básicamente los niños nos educan, Sí. los niños nos educan y nos están trayendo todos esos conceptos para integrarlos en la vida diaria. A mí me fascinan. y podemos echar un clavado a proyectos como Ubuntu, que desde que vi ese proyecto, la verdad yo lo traigo clavadísimo en la cabeza, Ajá. que es justo esto, ¿no? Esta comunidad donde, aparte de ser una comunidad de poder plantar y tener, producir tu propia comida, donde cada quien trabaja 3 horas a la semana para dar esa parte que necesita la comunidad de ir creciendo, de ir aportando y cosas, se produce más de lo que se necesita para tener manera de cómo intercambiar con otras comunidades, ¿no? Entonces son conceptos, la verdad es que padrísimos. Y sí, tal vez vayamos a buscar nuestro gran terreno para empezar Ujú. nuestra comunidad. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Cómo se Ubuntu. escribe? Así, Ubuntu. ¿Con W o con G? No, V, ¿no? V. Ubuntu. Te lo mando. Sí, para ponérselos aquí en una liga para que, sí, para que vayan viendo que hay mucho, ¿no? Hay muchos proyectos ya de todo tipo, ¿no? De muchos de huertos, muchos de comunidades, muchos de muchas cosas que pues hay que empezar a plantear, ¿no? Porque está en nuestras manos, o sea, porque no se queda, un primer paso es ponerlo aquí en la imaginación, irlo proyectando para que se plasme, pero también está en ir echando ojo, ¿no? Y ver, ay, mira, ya vi, oye, ya vi ese terreno, oye, ya vi ese proyecto, oye, mira, ya podemos hacer esto y aquello, ¿no? O sea, es irlo construyendo entre Claro. todos, ¿no? Valle de Bravo tiene muchos de esos lugares, están muchos terrenos que están diseñados para hacerlos totalmente ecológicos y con ese ecosistema autosustentable. Y son unas bellezas.
Ujú. Unos ranchos impresionantes, impresionantes y que están ahí baratísimos, de verdad, está bien, 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 bien bonito en el bosque. Pues ya tendremos nos tendrás que Que invitar ir. para Ah, para hacer un ya, scouting, ¿no? Scouting. vamos armando, vamos a decir la fecha en el chat. Muy bien. Bueno, chicas, pues un placer como siempre. Muchísimas gracias por participar y seguimos en el camino. Así es, Tomada Gracias a de ti. la mano de los niños. de la mano de los niños. Así es. Gracias.